y sol, grita el viento desde el norte, late el monte, ruge el Ebro, suena el eco en cada corte. Empieza el juego, desde la cueva al pabellón, la pasión no entiende el frío, cada pase lleva historia, cada grito es desafío. De Zaragoza al Pirineo, el balón cruza distancias, en la grada vibra el alma y la rasmia rompe estancias. Desde el Pirineo suena, baja el río hacia el honor, en la cueva vive el juego, late fuerte el corazón. El rugido se propaga, la pasión recorre el aire, en la grada su memoria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas las personas cárnicas a un nuevo programa más en el que vamos a repasar todos los resultados del baloncesto aragonés de la última semana y trataremos de analizar los próximos partidos y rivales que vamos a ir teniendo. Empezando por el ACB, Casa de Monzaragoza cayó en la prórroga ante Andorra 113-111, desperdiciando una renta de 5 puntos que llegó a tener en el último cuarto, pese a ir a remolque durante todo el partido. Algún brote verde, especialmente una buena versión de Dubi, una aparición bastante sólida de parte de Despisu, pero insuficiente, que pues no hizo bueno aquello de entrenador nuevo, victoria segura. Sobre todo preocupados ya porque se encienden las alarmas tras la victoria de Burgos y que todavía nos tenemos que enfrentar a ellos, eso sí, en el Príncipe Felipe, partido que será vital para ambos equipos, porque Burgos ya solo está a una victoria de Casa de Monzaragoza y de Andorra, que ambos están empatados con 6 victorias. Por su parte, las chicas, pues a lo suyo. Casa de Monzaragoza ganó en Girona con un calendario, el de Girona, bastante peor que el que tiene Zaragoza ahora ya. Y las de Cantero, por fin, ya vuelven a ser primeras, únicas líderes ya en solitario, con un Girona segundo y, como decimos, con peor calendario. Así que se corona líderes antes del parón por las ventanas FEP. Gran voltaje el vivido en Fontallao, que llegó a fundir los plomos de las catalanas, en los que bien pudo haber sido un partido de Final Six, y que deja a las chicas con magníficas sensaciones, igual que a todos los que vimos el partido. Por cierto, partido al que acudieron bastantes personas desde Zaragoza y que disfrutaron, pese al apagón, de un partidazo tremendo que además se trae en el liderato, que nunca está de más. Toda la suerte para nuestras chicas, esas 5 chicas que van a estar por el mundo representando a las selecciones, así que sobre todo que vuelvan sanas y salvas y ya está, con eso pedimos poco más. Segunda federación, desigual suerte la de los equipos aragoneses. Por un lado, Peñas Huesca, que ganó con autoridad a un rival directo como es Gandía, 77-73, dejando una cómoda sexta plaza para el Peñas Huesca. Y por su parte, CBZ, sufrida derrota otra vez en la prórroga contra un rival menor, como es Alou, de los que a priori no debería haber sido un rival para CBZ y que no deberíamos haber sufrido tanto. Es verdad que ya lo puso difícil a Peñas Huesca, pero ni mucho menos era uno de los partidos que se contaba como derrota. Recuperarse, cabeza alta y a seguir, no queda otra. Los equipos de tercera federación, pues un poco de todo. Barbastro venció otra vez, como un tiro, 73-60 a Igualada. Mataró venció 70-54 al Finden, que ya poco tiene que hacer en la categoría, en la Liga EVA. Cuarte ganó de nuevo, otra vez, 3 victorias de 4 partidos para JC Marcos, 83-75, esta vez a Sese. Y András, que ganó a La Muela, 78-72. Y estos son los resultados que hemos tenido en Aragón, así que si os parece, pasamos ya a Willy y a Ramón. ¿Qué tal? Hola. Os echaba de menos. La semana pasada no pude estar y os echaba de menos, ¿eh? ¿Cómo estáis?
No te oímos, Ramón. Bueno, Pues pues ahora sí. estamos con un poco de todo hemos tenido esta semana. Que ya te has enterado de cómo fueron las cosas, ya de hecho has hecho la introducción y hemos tenido pues de todo. Entonces, altibajos emocionales. Esa sorpresa de CBZ, a mí, joder, es que otra vez en la prórroga, otra vez una derrota por la mínima. Se le han escapado muchos partidos a CBZ en la prórroga, pero muchos, pues en los últimos minutos, ¿no? O sea, si hubiera salido cara esos partidos, estaría sexto tranquilamente CBZ, Claro, y si el otro día en Andorra no hubiéramos hecho lo que no teníamos que hacer, pues estarías con 7 victorias y bueno, el baloncesto es así. No, yo os quería hacer. Lo del ACB es otro tema. Lo del ACB ya. Bueno, en fin, bueno, ahora hablaremos de ACB. Porque vaya. ¿Qué nos cuenta Ramón? ¿Qué nos No, cuentas? que os quería hacer una pregunta antes de comenzar con la tertulia, que igual se la hago a ellos también, pero es un estudio de mercado que estoy haciendo para mis cosas, pero no sé, en Aragón, ¿vosotros creéis que ese es más de música en directo o electrónica? Hostia, esa pregunta tiene trampa, seguro. No voy a No, os lo digo porque yo lo he pensado y me he dado cuenta que soy poco de DJs. Ya, yo también. Yo no soy nada de DJs. Eres poco de DJs. Sí. No soy nada de DJs. Y dicho esto, yo me puedo ir ya y empezamos el programa. Sí. Más sudokus hay que hacer, más sudokus y más. Sí, pero ahí lo tienes, bueno, en las redes. Buenas, ¿qué tal, compañeros del metal? Sufridores del metal, madre. ¿Por dónde queréis empezar? Muy sufridores. Muy sufridores. Esto es como tengo una mala noticia y una buena. Por cualquier, pues esto es lo mismo. ¿Por qué queréis empezar? ¿Por la buena o por la mala? Bueno, por cierto, vamos a dar antes de empezar la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando y que nos está escribiendo, que hay por ahí alguien que nos está escribiendo, así que hola a toda la gente del chat, podéis empezar a escribir y hablar de las cosas que tengáis a bien, que nosotros os iremos leyendo, así que siempre que no insultéis a nadie que nos pueda suponer un problema o una querella, pues leemos a todos. ¡Hala! Empezamos. Vamos a darle duro con los chicos, va. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Lo de Joan Plaza qué? Yo soy Joan Plaza, igual no vuelvo ya, Igual me quedo en Andorra. Yo también, Me voy al balneario. Mira, yo desde que acabó el partido de Andorra, o sea, lo que hice al acabar el partido fue mirar cómo iba Burgos, que en ese momento iba 9 abajo. No lo quise ver porque me iba a poner cardíaco. Lo miré por la noche y ya vi que había remontado. O sea, no he querido prácticamente ni ver baloncesto ACB ni hablar de baloncesto ACB. O sea, yo creo hoy vuelvo a hablar un poquito de ACB, pero he estado 2 días que no me apetecía nada, ni he mirado la clasificación, ni las mejores jugadas que las miro todos los lunes, nada. Horrible. Pero muy duro, ¿no? Es que es muy duro, joder, es que si ves el partido que lo tienes ahí en tus manos, que es que sin hacer un gran partido, ni mucho menos, con alguna cosa incluso positiva, que comentaremos, ver cómo se te escapa esa victoria frente a un rival tan directo como Andorra por malas decisiones, ya no por malas decisiones, porque todo el mundo se puede equivocar y a veces tienes que tomar una decisión y no tomas la correcta o suceden cosas, sino por falta, yo lo digo claramente, ¿no? De inteligencia, ¿no? O sea, no puede ser. O sea, un jugador profesional no puede tomar ese tipo de decisiones. Es que justo además, tiempo muerto de Plaza, que además luego por declaraciones que ha hecho posteriormente, les dicen lo que no tienen que hacer, vas y lo haces. Hostia. Sí. Y no una vez, 2. Y no sucede 2 veces, sino 3 en tu equipo. Hostia, ya, eso no puede ser. Te estás jugando todo. No puede ser. También te digo, Willy, que o sea, 2 es así en un partido, que te decían un partido, solo se las pitan a Casa de Mon, Bueno, sí, mira, a CBZ precisamente no se las pitan. Claro, o sea, es que yo parto de la base, o sea, que al final siempre tiran los colores, ¿vale? Pero
pero tú con una decisión arbitral decantar un partido, hostia, lo tienes que ver muy claro. Y yo la de Pero Justa es sí que que, veo más contacto, por ejemplo, pero que la de visto, es Stephens. que fue claro, es que invade la zona de ti. Es que eso es un gran O sea, error. O sea, que evidentemente nosotros ahí tenemos que ser más listos, porque en hombre, la de Stephens no, porque le pasan directamente a Kurik, y, o sea, no hay nada más, pero en la de Justa sí que se puede hacer una falta antes a un no tirador, ¿sabes? O sea, ahí, también. ahí tenemos que ser más listos. Pero es que hay Y, jugadores, hay chavales de cadete y de eh, infantil capaces de gestionar eso mejor. O sea, Sí. ha sido una burrada, ¿no? O sea, no puede ser. O sea, que te estás jugando la Lo vida, coño, que no de es un los partido finales de cualquiera. partido está siendo últimamente duro. sí, No sé, muy duro. Hostia. Hombre, yo por lo menos, perdón que me había quitado la cámara, no sé cómo lo había hecho. No sé a qué le he dado. Es verdad que, y además por el chat lo estaba diciendo alguien, ¿no? Que otra vez los mismos errores, tal. Pero fíjate, yo creo que sí que, o sea, me quiero quedar con algo, aunque solo sea por la esperanza de que el entrenador algo ha visto, ¿no? O algo puede empezar a hacer. A ver, también es verdad que es su primer partido, pocos entrenamientos y las dinámicas estaban como muy interiorizadas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que darle un poco de tregua también a Joan Plaza. Espisu me gustó, probablemente para mí uno de los mejores partidos que ha hecho Mm, en toda la temporada. Dubi, una muy buena versión de Dubi. Me muy bien. sorprendió que salía de inicio Kumaye con un 5 tan alto para jugar con él. Es verdad que luego no terminó de funcionar, pero bueno, Dubi me gustó, estuvo bien, muy bien. Para mí también uno de los mejores partidos. Justa, que está por encima del resto de los jugadores. Pero claro, no podemos tirar a Justa, siempre. Y el nuevo, a mí ya el Rafe Foreman Sí, me gustó. Foreman me gustó, es verdad. Bueno, que al final hay que engranar todo eso que ha estado jugando cada uno a lo suyo y hay que hacerlos jugar como equipo. Eso no sé si lo va a conseguir Sí, Joan. porque el problema es, y uno de los problemas que veo es ese, o sea, que al final tiramos de uno por uno y de uno por uno y pues al final no. Contra Andorra te puede valer, que al final no te valió, pero contra equipos de más arriba, o sea, tirar solo de uno por uno no te va a valer. O sea, es que hay que intentar jugar. Además, creo que lo dijo Plaza en rueda de prensa, que las pocas asistencias, pues que hay que jugar un poquito más. No lo sé. Veo que Kumaye, por ejemplo, pues al final jugó 8 minutos. Pues es que es un jugador muy difícil de meter tanto en un ataque como en una defensa. Es que te delimita tanto el ataque y la defensa, pero claro, es lo que tenemos. Hay que intentar aprovecharlo como sea. bueno, pues que al final arrastras los problemas que llevamos Sí, 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 comentando sí. toda la temporada. Quiero decir, por mucho que venga a Plaza, no vas a tener un mejor pívot. Y eso, que la sensación que tuve es que Dubi, por lo Sí. menos, se ha quitado esa presión de encima de ay, 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 que no las meto. Oye, pues acaba jugando 25 minutos, porque no le queda otra, y metiendo 17 puntos. Bueno, lo has No, pero sí, recuperado, por lo menos en este partido. Ya veremos a ver lo si siguiente, te, ¿no? si te fijas, Dubi sí que cambió algo en el juego, que era que en el pick and roll, en vez de hacer pick and pop, que se sale al triple, él iba hacia adentro. O sea, tiró No, un triple que sí, lo metió y del desbloqueo siempre iba hacia adentro. Y joder, ahí Dubi siempre ha sido sí, muy sí. productivo. Menos mal, porque es que entonces tendríamos Sí, cero sí. 5. Cero. Sí, sí, Ahora sí, sí, mismo sí. no tienes más que un 5 que es Dubi. Yo todavía me maravillo cómo se puede plantear la gente que si traen un 4, pero si no tienes 5, solo tienes Mm. uno y ya veremos a ver si aguanta. Ojalá sí. Bueno, El resto de el los otro día, partidos, nivel. el otro día creo que de 5 jugaron 5 jugadores distintos, ¿eh? Jugó Dubi, Que Kumaye, Traoré, Jaime y Jaime, Devin Robinson. igual 5, pues porque no hay más. Es que no hay más. Es una forma de decir claramente, no tengo más 5, haced lo que queráis. Sí, sí, Claro, sí. normal. Pero eso lo íbamos viendo toda la temporada. Es verdad que lo de Soriano no salió como esperábamos, yo creo que casi todos, ¿no? Nos sorprendió, pero bueno, has tenido tiempo suficiente como para, bueno, traer otro jugador, no sé, o sea, en fin, no. No sé, pero viendo el mercado de otros equipos que hay ahora en ACB, que se están trayendo gente y demás, si ya costaba traer gente a Casa de Mon hasta ahora, viendo lo que se está jugando, ¿no creéis que se complica todavía más el mercado? Es decir,
Habrá alguno que tenga ganas de ser el superhéroe y venir aquí a intentar salvar la movida. Pero es que... Sí, pero Claro, yo, por pues, ejemplo, pues es que no para es el puesto cuestión de ni de 5, yo creo dinero. que no, no, yo creo que no te hace falta un 5 top. O sea, simplemente un 5 que te permita defender un bloqueo directo, no como con Que no te la Magic, boten que en el pie. al tener tanta altura y ser tan lento es muy difícil. O sea, es alguien que te cumpla en defensa y que si se la pasan debajo del aro lo machaque. Claro, o sea, hay que tener claro que estás jugando con. Menos mal que Dubi lo hizo, vale, hizo un buen partido, Sí, ¿no? Hay sí, que sí. decir las cosas claras. Kumaye juega, no llega a 9 minutos, 4 faltas. ¿A cuál? ¿A cuál más sangrante, no? Porque, claro, un jugador que quiera pelear en ACB en el puesto de 5, 2.24, tiene que tener otro tipo de aportación al equipo, no puede ser, ¿no? Y tu tercer pívot, en teoría, que es Traoré, claro, es un chaval de 19 años, que es que tampoco le puede dar mucho más. Entonces ya es que si lo siguiente es meter de nuevo a Robinson al 5, pues tenemos el 4 otra vez, pues eso, con DJ, con etcétera, etcétera. O sea, otra vez en la misma rueda. Y eso no se puede resolver cambiando de entrenador. Los jugadores son los mismos. Puedo intentar mejorar algo más alguno de ellos, pero llegará un momento en el cual le tendrá que decir al club, oye, si no se lo ha dicho ya, traer un 5 o esto no hay quien lo soporte. Y además quedan 12 partidos por jugar todavía. Todavía, tantos. Cuidado, que hemos jugado 21 y hemos ganado 6. O sea, hemos perdido 5. O sea, de 21 partidos hemos ganado 6, pero es que quedan 12 y Burgos lo tenemos detrás, que íbamos a 3 victorias por encima, pero ya estamos a 1. Y nos toca enfrentarnos. Como perdamos con Burgos, tenemos el Basquetaveras perdido además, porque ya perdimos allí. No, allí No, ganamos. ganamos Allí Ganamos si no me bien. equivoco. Ganamos bien, Allí además. ganamos, en Sí, Burgos. Sí, sí. claro, voy a De mirar. 15 o así. Sí, sí. Fue el primer partido que ganamos fuera. Ganamos Sí. seguro. Estoy En la jornada seguro. 13. Yo Sí. tenía- Mira, Seguro. sí, Sí. ganamos 89-102. Ganamos. Sí, No, sí, pues yo tenía, pues yo pensaba que habíamos perdido allí, ¿eh? de 13. Mira, De 13 ganamos. Sí, de 13. sí. Yo no quiero ni oír hablar de una posible derrota contra Burgos. O sea, No, no. Es que Burgos tienes que ganar sí o sí. Es que tienes Unicaja, tienes Barça, tienes Madrid. Uno pendiente, no tienes uno pendiente Baskonia. con Contra Baskonia. Baskonia. No me toca. Pues eso, a seguir. Bueno, pero Ramón, hay que hablar. Nos queda Granada en casa, por ejemplo. Bueno, Que a Granada creo que llevamos 3 años sin ganarle. ¿eh? No nos den la sorpresa. Pero, a ver, yo otra de las cosas positivas que vi fue que cuando nos ponemos 12 abajo, jugando fuera de Sí. casa, pues muchas veces los equipos ahí no solo casa de Mon, muchas veces fuera de casa te vienes ya, bajas los brazos. Bueno, pues el equipo se iba a poner 5 arriba. O sea, tuvo ese carácter de darle la vuelta al partido cuando te iban mal dadas, que además creo que fue con un quinteto que Joan Plaza no puso muy para allá y se nos fueron de 12 y fuimos capaces de remontarlo. O sea, hemos demostrado que tenemos algo de carácter. Ahora hace Sí, falta pero que lo tengamos 40 minutos, ese que carácter. luego Y no también, deja- o sea, está claro que el equipo aparentemente ganó en capacidad anotadora, Mm, son 111 puntos, evidentemente son con una prórroga por el medio, con lo cual pues, tienes más tiempo para anotar. Pero bueno, es que tienes jugadores como Justa 28 puntos, Foreman 19, recién aterrizado, Spisu 14, muy bien, Robinson 13, Washington 11, Dublevich 17 y pierdes el partido. O sea, cuidado, ¿eh? Hubo Que no un momento defendemos nada, o sea, hubo un momento en la retransmisión, creo que fue el descanso, que Alex García dijo que en la valoración, de la valoración total era la suma de 3 jugadores. sí. Que el resto. Que el resto eran 3 de valoración Sí. todos juntos. otra cosa es cómo acaba luego el partido pues, en valoraciones, pero claro, o sea, tú tienes 5 jugadores que si tú juegas con ellos compites, pero claro, con 5 no puedes jugar. Total. Es que es muy duro. Y luego, además de que, insisto, que la intensidad defensiva, pues bueno, pues es la que es, ¿no? Contra un equipo que está por debajo de ti y no puede estar muchos más por debajo. Es decir, estás el 15 de 18, pues el 16.
Bueno, ¿Cómo se nota claro. que no está Mara? ¿Eh? Es un programa de entierro este. Está Mara Ya. intentándolo desde el chat a animar la cosa, pero No lo consigue nada, no lo consigue. Es que está, Qué complicado. A es ver, que hablar teníamos- de más jóvenes es un poco así, ¿no? Yo creo. Ahora mismo. No sé es qué- que, es que este otro- partido, otro- haber ganado este partido es que era un balón de oxígeno Hombre. que, Es que le cambiaba la película. no ves que si te Y, cambia. y moralmente, o sea, imagino que al equipo una victoria contra un rival directo, o sea, el equipo se tiene que Claro. venir ya un poquito arriba. Pero claro, al final que son 7 seguidas llevamos. Sí, Imagino luego en el vestuario diciendo, pero ¿quién le pega a este? ¿Le pegas tú o le pego yo? Puta que bueno, ¿no? Porque, bueno, Pues mejor. mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la sexta seguida perdiendo, porque tenemos aplazado el de Baskonia en pero Vitoria. perdimos en Bilbao, pero nos adelantaron. Son 7. Y perdimos Sí, claro, en Bilbao pero antes, sí. eso es que sí, Se nos adelantaron. Sí. Bueno, Bueno, y brotes verdes que decíamos antes, algo se ve. Confiamos en Joan Plaza, pues claro que vamos a hacer. Sí. ¿no? Claro, Claro. hombre, no le podemos quitar la confianza por un partido al pobre hombre. Claro, ¿no? Nah, Por es cierto, que- por cierto, detalle feísimo de Andorra, ¿eh? Sí, La foto que Sí. sacaron, vamos, eso está feo. Y el karma, ojo el karma, ¿eh? para quien no haya visto la Estas vuelven. imagen, es una imagen en la que se ve difuminado en primer plano a Joan Plaza. No se le ve, pero sí que se distingue claramente. Y de Cabizbajo, fondo. además. Efectivamente. pero no fue lo de que apagaron la luz. No, que eso fue en el femenino, ¿no? Sí. Ya está. Y de fondo el entrenador de Andorra levantando los brazos después de la victoria. Es así. Esa es. Muy, muy fea, muy poco elegante. Desde luego no es digna de un club como Andorra. Así que nuestra crítica enérgica al community manager de Andorra. Muy mal. Así no. Que ser elegante ganando y perdiendo. Pues bueno, ya está. Nosotros somos elegantes perdiendo porque ganamos pocas veces. Como no sabemos lo que es ganar. Nos hemos acostumbrado ya. Pero bueno, digo yo que si somos elegantes cuando perdemos, pues cuando ganemos también lo tenemos. No hemos ganado ninguna de las segundas. Fíjate, el partido, dice David Acándara por aquí, el partido de valoración, en valoración termina 122-100 a favor de Andorra. Pues es que esa es la realidad. Y aún así, fijaros, yo creo que ganó el equipo que cometió un error menos que el otro, porque hay que reconocer Sí. que estábamos los dos muy parejos en todo. Efectivamente. Pues bueno, tuvimos nosotros un par de errores ahí en la prórroga, pues con esas dos faltas que sobraban, las dos, específicamente la última, evidentemente, pues ya está. Pero ese fue el fallo. Pero bueno, quiero decir que al final siempre vemos el fallo en la última jugada. Pero que si no hubiéramos tenido fallo en alguna jugada anterior, pues igual no hubiéramos tenido que llegar a la prórroga. Sí que al final es la acumulación de todo. Pues un fallo más que el rival. No, en fin, si es que tampoco. ¿Y ahora qué? Próximo rival, Unicaja. Ahí está. Y fuera de casa. Es que. Y bueno, que ahora iremos Venga. y pretendemos asaltar Málaga o qué. Nunca se sabe también, os digo, ¿eh? Históricamente es un campo que no se nos ha dado especialmente mal. Es decir, no lo hicimos no ganamos allí hace un par de años. ¿quién entrenaba Sí. Málaga? Hemos ganado bastantes veces ahí. O sea, el año que casi descendemos que tenemos a Gary Neal creo que metió ahí 36 o 37 puntos y ganó el partido él. Casi No al les final de entrenaría temporada. Plaza, que es el que tenía la Sí. maldición contra Casa de Mon. Sí, la verdad es que era cuando entrenaba yo en Plaza. Sí. No lo quería decir. Pero bueno, podemos venderlo de otra manera. Jugando contra Unicaja en Málaga y estando yo en Plaza en el partido, siempre gana Casa de Mon. ¿Eh? Y ya está. ¿eh? Tenemos tan mala suerte que está jugando ahora precisamente Unicaja en Francia, me imagino que BCL. Bueno, Y por lo juegan menos en martes, o sea, no puede ser un vendrán jueves, más por cansados. ejemplo. Podría ser un Bueno, jueves. esta semana, ¿no? Sí. 10 arriba Unicaja de momento contra Sí. Salón Sursaone, un equipo. Pues eso de Los que echaron a Murcia de la BCL.
Sí, Bueno, pues ahí está, que se me gusta cansen que un estén a poco muestra de los sitios. y además el viaje a Francia, las Mm, cosas siempre Un cansan un país poco. muy lejano, sí, sí. Bueno, yo creo Tenemos- A ver si no tenemos tan mala suerte y está pues en la parte norte o Eso no, es. no pegado te a digo Francia. que tenga No pueden también, volar, tienen que venir en bus, un bus pequeño, no sé. Nos tenemos que agarrar a algo, ¿no? Sí. bueno, Unicaja, bueno, a ver, tampoco es que sea imbatible, vamos a ver, no es No, y imbatible. este año no es el Unicaja de las dos últimas temporadas, ¿eh? O sea, está Efectivamente. Es mucho más flojo. sexto, no es el primero, segundo, como estos años atrás, va sexto, 14 En casa le victorias, ganamos la segunda vuelta. En casa, pero le ganamos. claro, bueno, Bueno, a ver, igual que podríamos, o sea, igual que hay partidos como el de Andorra que no deberíamos perder, hay partidos que no deberíamos ganar que igual ganamos. sí, que por lo menos si te llevan la sorpresa, pues bueno. Claro que dice, bueno, mal perdido el de Andorra, pues mal perdido el de Andorra. Venga, vamos Ya a. está. Pasamos Una página. jornada y- El Barça, por ejemplo, que es evidentemente muy superior a nosotros, pues es que cada vez que viene al Felipe pierde y lleva ya, me parece que son 3 o 4 años seguidos perdiendo aquí. desde el Fútbol. Pues bueno, pues igual vamos nosotros a Málaga y damos la campanada. De momento, objetivo ganar a Burgos dentro de 2 partidos. Vamos a darlo por perdido. Burgos tampoco tiene partido fácil porque juega este sábado contra Baskonia, si no me equivoco. Voy a comprobarlo por si acaso. Sí, creo que sí, sí. Pero creo No, que Andorra Repasando- en Girona, Sí. así que bueno, tampoco lo tiene fácil, así que vamos a Te iba a decir que también es verdad que, repasando yo los partidos que os he dicho del Casademón, es verdad que no hay ninguno fácil porque todos están por encima. Entonces, claro, que es una sensación, es una falsa sensación de que son todos mejores. Claro. ¿No? Todos están por encima. menos Granada y Burgos. No te van a dejar entrar en Granada, ¿eh? Te lo digo. Dentro, Hombre, dentro de un mes empezó una racha- Granada nos debe. Habla. Vale. Que dentro de un mes empezó una racha que es Lleida, Gran Canaria, Girona y Granada. Que hay algo que sacar ahí para. Hombre, es que si no sacas algo. Tres, hay que sacar 3 de esos Hay que sacar 4. 3. Si sacas 3, Eso que Granada nos debe que 2 años no ha descendido con victorias aquí en el Felipe. efectivamente. O sea, nos debe 2. Que luego descendieron ya ellos solos, pero subieron otra vez y ahora van a volver a descender. O sea, Creo que solo Lo lo devuelven. cerraron ya con el traspaso de Sule. Metieron, metieron un poco más de dinero y ya está. Ah, no, perdón, de Granada dices. Vale, perdona. sí, Granada. En fin. Bueno, si os parece, pasamos con el vídeo de Luis que nos hace un resumen sobre el partido de los chicos, siempre tan sesudo, por lo menos mucho más de lo que yo soy capaz de hacer. Así que le damos a Luis. El Casademón Zaragoza perdió en Andorra por 103-111 tras una prórroga que dejó una sensación muy reconocible para cualquiera que siga al equipo este año. Compite, reacciona, encuentra el talento en momentos importantes, pero sigue sin saber cerrar del todo los partidos. Era el debut de Joan Plaza. Había curiosidad por ver un cambio de tono, y lo cierto es que algo de eso se vio. También se vio que 3 entrenamientos no borran de golpe todos los problemas. La crónica tuvo de todo. Zaragoza fue a remolque en varios tramos, se recompuso antes del descanso, volvió a sufrir en un tercer cuarto que lo dejó muy tocado, y cuando parecía más cerca de romperse que de volver, sacó carácter para levantarse. El último cuarto fue el mejor momento para el equipo. Remontó, se puso por delante y dio la impresión de tener el partido donde quería, pero volvió a entrar en esa zona de juego donde cada error pesa demasiado. Kuric llevó el duelo a la prórroga desde la línea de tiros libres, y ya en el tiempo extra el Casademón volvió a quedarse corto en el detalle final. Como aficionado, lo que más me cuesta no es tanto la derrota, como la familiaridad de la derrota. El equipo tiene jugadores capaces de producir mucho. Justa firmó un partido enorme. Foreman dejó un debut con puntos y descaro. Dubi apareció cuando hacía falta. El problema es que todo eso convive con una fragilidad persistente. Demasiados puntos encajados, demasiadas concesiones y la sensación de que para ganar necesita hacer muchas cosas bien a la vez. Eso sí, no fue una noche idéntica a las otras. Hubo más respuesta, más energía y una idea algo más clara de lo que Plaza quiere construir. Zaragoza no se dejó ir, compitió hasta el final y dejó señales aprovechables. Pero ya no está en el momento de coleccionar señales, sino de convertirlas en victorias.
La derrota en Andorra no hunde al Casademont por sí sola, pero sí recuerda dónde está, en una pelea incómoda, con muy poco margen y con la obligación de aprender rápido. En el debut de Plaza se vio que el equipo todavía tiene pulso. Ahora falta lo más importante, que también se note en el... Pues este ha sido el análisis de Luis sobre los chicos. Si os parece, arrancamos ya con las chicas. Vamos a dar como últimamente pasa siempre, por lo menos la alegría al programa. Porque la victoria contra las que eran primeras, que además, bueno, buen partido, por cierto. A mí, desde luego, Girona me parece un equipazo, es indiscutible. Yo creo que son los dos, Casademont y Girona, los dos mejores equipos que hay este año en la categoría. Indiscutiblemente un equipo, o sea, que indiscutiblemente podría haber ganado Girona, además ese triple en ese último momento, tal, que muy celebrado, tal, pero bueno, que al final partido por todo lo alto, apagón, luego hablamos si queréis de ese apagón. Aldara, tú estabas por allí, Alex. Y Alex. ¿No? También, sí. De vosotros que estuvisteis por allí, ahora nos contáis cómo vivisteis aquello. Bueno, yo no quiero pensar en esas teorías de la conspiración y cosas de esas. Yo creo más que, bueno, pues se apagaron los plomos, pues apagaron los plomos, ya está. Además, he visto quejas de que ya no es la primera vez que pasa. Sí, lo dijo Rubén. Roberto. Que no era la primera vez. Pero fue súper gracioso porque fue como de repente. Chas, chas, No, chas. sí, y además creo que iba en apoyo, ¿no? Después de robarla, que se quedó como Sí. en serio. Pero es que claro, se quedaron las pantallas encendidas y lo de la pista también. Y fue como. ¿Por qué? Pero evidentemente todo, que Claro. no hicieron nada, pero fue como. No David entiendo. Alcántara que nos dice, pasamos del automotor al tren bala. Pues venga, al tren bala. ¿Cómo vivisteis el partido por allí vosotros dos, Alex, Aldara? Con muchos nervios. Horroroso. Yo lo Hasta el pasé final, vamos, yo creo que aún sigo. Es que encima Yo en no ese sé pabellón que hace tanto calor y otro año más volvió a llover. Entonces, horroroso. Horroroso el calor que hacía ahí. Tanto tiempo esperando con lo del apagón. Que sí que no. Ese triple de Nadia, vamos. Pero bueno. Con la victoria todo es mejor. Sí. Todo el resto da igual. Jugadora tenemos, bueno, tenemos muchas pedazos jugadoras, pero es que la sangre fría que tiene en ese momento, lo bien que diseñan la jugada, ¿no? Lo que Yo vale. pensaba que no era esa la jugada, ¿eh? Yo dije, ha salido así, pues bueno. Ya, A mí lo que me sorprendió es que la jugada fuera para un triple de Fingal. A Fingal mí es lo que me sorprendió. A mí también. tiene amenaza de 3, pero no es nuestra mejor tiradora. Efectivamente. Yo creo que es lo que descoloca a Girona. Encima, el pase se lo dan un poquito atrás, o sea, no le dan un pase perfecto a la mano y la tía Por lo eso clava. pensaba que era Xavi, que era el pase no es para meterla. Bueno, y luego el bloqueo que se pega esta Belle, ¿no? Si no me equivoco, lo hace muy bien. También, bueno, no sé qué. Tengo la caminata de Nadia todavía en la cabeza ahí. Hostia, es maravillosa. El vídeo que ha hecho Memes Casademont con lo de la caminata es tremendo, ¿eh? Es que, claro, se gira Como con si toda fuera la Forrest euforia Gump. y a los 3 segundos se gira hacia sus compañeros y de repente empieza one second, y se va corriendo toda condensada. Es buenísimo. Buenísimo. Bueno, Girona que lo dejamos segundo. Y además con peor calendario que el nuestro. Con mucho peor calendario. Entonces lo decía, le toca el próximo partido. Valencia. ¿Con quién vamos? Sí. Valencia, ¿no? Con Valencia. Sí, con Valencia, claro. Lo negaré siempre que he dicho que quiero que gane Valencia, pero vamos con Valencia. Bueno, vamos a decir que no vamos con Girona. Eso es. Que vamos con Valencia. Vamos con Valencia, sí. Hombre, lo bueno además es ese basket a verás también. O sea, más allá de la diferencia de. Claro. O sea, ellas tienen que ganar 2 para ponerse por delante. Pero es que además. Y si pierden esta semana, o sea, la semana, no. Cuando vuelvan. Cuando vuelvan, es que se te pone muy de cara. Muy de cara. Además tienen 2 viajes a Galicia. Y nosotros uno, ¿no? Sí. Nosotros uno.
Sí, uno que por cierto ha salido vuelo para. Ya, Ha salido viaje, sí. Sí, Creo que ha sido hoy o ayer cuando lo hoy. 200 euros adultos, 100 euros niños. Eso sí, hotel aparte, porque se vuela un viernes, creo recordar, y se vuela de vuelta el domingo, así que el sábado tiene que hacer al menos, no sé si es 1 o 2 noches, no recuerdo ahora. Así que bueno, pero bueno, también da pie para pegarte un par de editas o 3 en un Galicia y comer esto. Además, Ferrol. ¿no? Ya que vas. Ya que te pones. Ya que te pones. Últimamente, Alex, que estás muy viajero, estuviste en IDK, ahora está. Sí. Ya. Sí. Últimamente está viajero. Alex, vas a ser nuestro enviado especial, A ver cuándo. Bueno, próximo partido, Ferrol. Se me complica un poco más. Ya está. No sé por qué, pero un poquillo más. ¿Que no te gustan los percebes o qué? Anda. Que le entra gota con las mariscadas. Alex da suerte, dice por aquí. Efectivamente, cada vez que sales con las chicas de algún partido, ganamos. Pues, Viaja con los chicos algún día, sin vergüenza. Andorra no te ibas. Estuvo a punto de ir a Andorra, los astros se alinearon hasta el empate y cuando se dieron cuenta que no estaba. Que escotamos, que hace falta. O sea, Estás loco, vamos. escotamos para que te vayas en Málaga. Es que estás loco. no se me lo puedo ver. Joder, qué respeto sea los que se fueron a Andorra. Joder. Pues aún hubo gente en la tele, se veía. Sí. Y se oían, además, animando a Zaragoza. Sí. Nuestros respetos a esos valientes. Valientes. Pero bueno, también Andorra también da para pasar el día por ahí bien. Estoy seguro que tampoco lo pasarían mal, pese a la derrota. Pero bueno, ahora ya hablando de nuestra liga doméstica, de momento vamos a dejar la Final Six, que queda todavía tiempo y todavía tenemos que dejar cosas bien sentadas en nuestra liga, aprovechando este parón y demás. Como veis, más allá de estas 7 jugadoras, digo 7 porque aunque solamente hay 5 que están jugando competiciones del premundial, también tenemos a Elena Oma, que está participando en el 3x3, que están aquí en Zaragoza, ya sabéis, además, haciendo los entrenamientos del 3x3 de la selección española, y que tenemos a Merritt también jugando con Macedonia, ese preolímpico, que también, pues hace que no vaya a perder la dinámica. Como veis, al equipo, a estas 7 jugadoras que están jugando ahora, especialmente a Mariona y Elena, que las tenemos en la selección, claro. Y como veis al resto, ¿cómo les va a sentar el parón? A mí me da pánico. O sea, charmelitas porque nadie se lesione. España juega 5 partidos en 7 días, creo que he visto. Una barbaridad. Es que es una puta locura. Francia, Chequia también, creo. Sí. Bueno, Chequia ya veremos. Encima somos el equipo de la liga que más gente se lleva. Mejor que Chequia. Sí. Porque Valencia lleva 4, creo, Girona 3, Avenida también 4 o 3. Y los viajes, que es que ir a Puerto Rico, ir a China desde Madrid, igual hay vuelo, pero es que a Puerto Rico, yo la vez que estuve hice 2 transbordos obligados porque no había manera de llegar directo. Voy a mirar por transporte público a ver qué dice Google Maps, cuánto cuesta. Sí, como la federación que subió la foto de la federación rumbo a Puerto Rico y estaban en el autobús todavía. Me parece que se iban en autobús a Puerto Rico y yo, joder, pues no les queda. A Wuhan tampoco sé si hay... A Wuhan como tal no, pero bueno, igual. Pero es que a Puerto Rico es vas a San Juan o vas a San Juan. No tienes otra opción. Entonces tiene que haber vuelo desde Filadelfia o no sé desde dónde más. Pero sí. Por lo menos la semana antes de la Copa juegan contra Granca. Qué bueno. Bueno, por cierto... A ver qué hacen, pero mejor que jugar contra otros. Celebramos la victoria de la otra Ortiz que ha podido con su hija. Gracias. Ni Miriam ha dado guerra hoy. Mamá 1, Mini Marion 0.
Lo celebramos. Marta. No, También estuvo en Girona. Eso en Girona, sí, eso me han dicho. Ahí, es allí. Del tema de los partidos internacionales, yo creo que más allá de los partidos que también, que son una carga loquísima. De hecho, en Facebook nos comentaban, ¿no? ¿Y cómo puede ser que ponga que, bueno, hicimos el cartel ese que hicimos, que España juega 2 partidos en el mismo día? Bueno, con el cambio horario, uno es a las 7 de la mañana, otro es a las 10 de la noche. Hostia. En Puerto Rico, uno es a las 7 de la tarde y el otro es pues a las 6 de la tarde del día siguiente. Es una cosa, más allá de los partidos es los desplazamientos. O sea, el llevarte, que se vayan los jugadores a China, a Puerto Rico, que es verdad que si no las chinas tendrían que haber venido aquí, o al revés. Pero es que solo los viajes, macho, entre que te recuperas del viaje, te recuperas del partido, pues, es una locura. La mejor Aminata que juega en Francia. No, bueno. Algo es algo. Y el descansito de Francia también que le da a Carla Leite, que le va a venir fantástico, yo creo. Así que, bueno, ese parón importante. También nuestra jugadora del 3x3, ¿cómo creéis que le va a sentar ese cambio de aires? Elina. Creo que ya han dejado, o sea, la concentración creo que no sé si se acabó ya, creo que sí. Creo que sí, me parece Han que estado este fin de semana. Hasta ayer estaban por aquí, seguro. Sí, y ya han sacado la convocatoria de las 4 que van, que son las de siempre. Y creo que Elena ya no está jugando. Creo. Pero bien, yo Pues creo a ver, dice Sara que de otra cosa también se va de básquet, pero del 3x3 lo lleva en la sangre, que sí que se acaba. Así que si lo dice Sara, Sara Dixit. Va a misa. Esta tarde han despegado hacia Tailandia. Hostia, es verdad que se van a Tailandia. Otra que tal. Claro. Es Vaya que- sitios. Ojo, es que también, vaya tela, Bueno, pero que es lo que decimos también, que es que si no vas tú, los de allí tienen que venir aquí, que es la misma movida. Lo que pasa es que son jugadoras de nuestro equipo, pero igual hay alguien en la liga de Tailandia de baloncesto que dice, vaya, qué suerte hemos tenido que juegan en casa. Oye, un dato que yo creo que no hemos comentado del partido de Girona del otro día es el porcentaje de tiros de 3 que hace el equipo. Es verdad que no mete muchísimo, bueno, pues no son cifras, no está nada mal, ¿no? Ellas meten 9, pero un 57%, es un 8 de 14. Es brutal. O sea, no me había fijado hasta ahora. En el cuarto, Ojo, es brutal. Sí. No, los porcentajes en general, pues son todos de más del 50%, además. Sí, claro, pero bueno, hasta ahora pues el tiro de 3, pues bueno, estábamos un poco, bueno, alguna vez destacaba alguna, pero ojo, es que ahora está siendo... Mira, Yo pregunta pensaba- desde el chat. Que Güelle y Koulibaly se tiraban de los pelos. Dije yo en algún momento, uy. Había miraditas que yo decía, a ver, Aminata que hace hoy. Pero otra vez nos dejaron así. Sin pelo. Hay el partido de estudiantes. ¿Cuántas cosas puede Es tener verdad. el partido de estudiantes? Nos podemos quedar hasta sin entrenador. ¿Cómo? Anda, vale. anda. Está previsto. Vale. Está previsto. Sí. Lo que tenga Sí. que pasar está previsto para esa fecha. Y Carlos igual no vuelve. Ay, el partido. Ay. Paula cómo lo llevará, pero Carlos creo que lo tiene muy metido. Creo que sale de cuentas por el alrededor de la fecha del partido de estudiantes y Sí. vamos a ver, sí. Hostia. Y creo que, claro, una vez que Carlos sea padre, entiendo que querrá estar al menos los primeros días con su mujer y su hija, o hijo, es chico. Hola, yo pensaba que era más tarde. No, le toca a ella, tío. O sea, coincide más o menos en el entorno de las fechas del partido contra estudiantes. Qué O sea, mal con la calculado, Final Six. macho. Qué mal calculado. Joder. Y luego a ver qué pasa, porque claro. No puede pedir, pero un momento, no puede pedir tiempo muerto y replanificar eso, no me jodas. No, creo que habría que pedir Pero tiempo que muerto. Habría que pedir Claro. tiempo muerto. Lo que pasa es que ya sabes que Carlos no es muy de tiempos muertos. Le cuesta. Entonces, Hostia, qué fuerte. Pues Claro, Claro, es bueno. que la Final Six. Six. No. Es que ya no es el 18 de abril. Ya verás, ya. Oh, Dios Está- mío. Tiene todo el derecho del mundo, está claro, pero joder.
Va a Sí, estar, sí. bueno, Creo que, bueno, para los partidos de los equipos de la Final Six, entiendo que no habrá problema, vamos, en modificación de horarios, claro. Ya, pero a ver, ¿cuándo se juega? Bueno, se tendrá que jugar, pues total. Encima la semana de antes hay jornada. Tendremos que ganar, que más nos da ganar un día que otro. Claro. Claro, ya está, puestos a ganar, igual nos da ganar un día que otro, claro. Pues está, pues se ganará. Igual. Después de haber ganado la Final Six, ¿qué Claro. hablemos un poco de la Final Six? ¿Os apetece? Que parece que os veo como con ganas. Un poco. Joder. Yo solo saber que en semifinales nos vamos a cruzar con Smalls y vamos a ganar la final a Fenerbahce, bueno, es que estoy gozando ya. Bueno, pues venga, vamos a darle. ¿Qué os parece nuestro próximo rival de Final Six? ¿Cómo vamos a llegar a ese partido teniendo en cuenta también el calendario doméstico? Y teniendo en cuenta también que nuestros jugadores ahora mismo están unas en Puerto Rico, la otra en Wuhan, la otra en Francia. Van a necesitar también cierto descanso. Efectivamente. bueno, yo creo que estarán también días parecidos, ¿no? O sea, juegan su liga, tendrán seleccionables. Bueno, Claro, es que antes viene la copa, ¿eh? Es Sí, que, bueno, eso, y además la Copa, claro. que es que en 3 semanas es la copa. ¿y qué sois más? ¿De tirar la copa e ir a por lo demás o ir a por No. todo? Ir a por todo. A ver, ya por todo. Pero si De yo creo que ninguna si se tiene manera. que dejar algo, Hemos, no dejar hemos venido a jugar. en la copa. ¿Cómo que la Copa? Pero la Copa la puedes ganar. La Final Six. Ay, que yo hago por todo, Final pero. Six la vas a ganar. Pero la A por Copa la todo. puedes Sí, pero a nivel de premio es que ni la foto es chula porque es el pabellón de Tarragona. Entonces, Sí. Es que el premio es más gordo. Pero- El quedarse primero de liga es más gordo el premio. Pero vosotros creéis que este equipo va a dejar caer algo. Claro que no. Ah, No, la pregunta era si tuvieras que elegir. Claro, yo. es que no hay que elegir. O sea, Sí, ahora verás mismo a no hay que elegir. Sí, hay que elegir la copa, pero. Primer partido de Copa y de Cup. Yo me he Oye, puesto a ver ya- los abonos, por cierto, que no han llegado nada. No han llegado nada. Yo me he puesto ya la camiseta de la Copa de la Reina de IDK porque ya no me la voy a volver a poner, evidentemente. Claro, me la pongo hoy porque ya la coño, pero para la Copa es nuestro rival, así que yo quiero mucho a IDK, pero no. Más a Casa de Mon, pero... Mira, comentaban por aquí que yo, a ver, sí que había leído lo de la lesión, pero no esto que nos dice programas, Sí. hablando con Sarika, que tiene que pasar por quirófano Camille Droguet, con lo cual, que además en Euroliga no se puede fichar. Ujú. O sea que pierden a una jugadora. Yo pensaba que era algo muscular también, ¿eh? O no sabía que era operado. Sí, sí. Y no llega, claro, si tiene que pasar por quirófano, ya no llega. Claro. Bueno, es algo que sea para hacer una visita. Dice Marta, oye, me das ceniza, Marta. Cógete mi deca. No, mi deca no, todavía ganamos de 10 y ya está. Nada, a mí no me da ningún miedo. Nada. Tenemos que ir con mentalidad ganadora. Marta, mentalidad ganadora. Ya está. Ni otro ni otro. Claro, si vamos Esta es su si vamos a tercera ganar máxima anotadora, ¿eh? Mm. tenemos que ganar también ellos. Cagón. Hay que ganar tantas cosas. Claro. Claro, tenemos que ganar la Copa, la Liga, La Final Six. la Los playoffs. Y encima se tienen que clasificar para el Mundial. Demasiada historia. A todo. A todo. No. Pero yo no veo cuál es el problema. ¿Qué problema hay? Ninguno. Yo no veo cuál es el problema. Y ahora encima, Mariona en las próximas elecciones será alcaldesa de Zaragoza. Pues está todo bien. Mariona junto a KCO y Vega, ¿no? Los representantes de Zaragoza, ciudad del baloncesto. Ojo si se presentara, ¿eh? Ríete. No, sí. Gana. Sí. Pues alcaldesa no sé, pero concejala seguro.
14.000 votos sacaba, que me parece que es el número de votos que necesita alguien para ser concejal en Zaragoza, unos 14.000. 14.000 votos sacaba Mariona, seguro. Además, lo veo, partido marionismo o barbarie. Sí. Un gran nombre. Y Sarika sería su adjunta, que la veo por... Es que el lema es de ella, marionismo o barbarie. Bueno, ahora hablando en serio. Próximo rival de Casademont Zaragoza, que todavía es verdad que queda por este parón, pero próximo rival nuestro y próximo rival de Girona. Próximo rival de Girona, que es Valencia, lo tiene complicado, rival difícil. Valencia no puede permitirse perder partidos si quiere aspirar a estar arriba o intentar competir por ganar la liga regular. ¿Cómo veis esos partidos? Pues que ya no puedes perder. Yo creo que perderá. ¿Que perderá quién? Girona. Girona. Sí, yo es que además creo que les va a afectar anímicamente la derrota con Casademont. O sea, es que era la oportunidad de volver al liderato en solitario y, como decís, Valencia al final tiene que ganar sí o sí. O sea, tiene que recuperar las sensaciones, porque al final acabará segunda o tercera en la regular. O sea, tenía que haber una catástrofe de 2 equipos para que acabara la primera. Pero yo creo que ganan a Valencia. Y además, lo bueno de todo esto es que en unas semifinales de liga, ahora, si todo sigue su curso, habrá un Valencia-Girona con un desgaste tremendo. O sea, esperaremos en la final al equipo de los dos, el que quiera, pero vendrá con un desgaste tremendo. Espero que se peguen entre ellos. Sí. No, es que parece una tontería, pero es que te quitas de jugar en semis contra Valencia y contra Girona, sacabas primera. Y eso, ojo, No, y un premio extraordinario que es acceso directo a la Euroliga directa. Claro. Y os digo una cosa, que es que nos tenemos que clasificar, que lo dijeron ya hace un par de años. Lo dijo que era. ¿El que perdona, Alex? No, que ya lo dijo que era alto. Es que tenemos que entrar en Euroliga. Claro, eso es lo que... No por lo civil o lo criminal, pues bueno, ya está. Quedan 5 partidos de liga regular, de los cuales tenemos que ganar 3, más el partido que le llevamos de ventaja a Girona 4, más el básquet a veras con Girona 5. O sea que con ganar 3, a priori, ¿no? Ganan 4. Seguro, ganando 3. Quedan 6. Ganando 3, Girona no tendría que ganar todo. Eso es. Pero bueno, tienes partidos como Canarias, que en fin, bueno. Claro, el próximo partido a nosotros nos toca Canarias. A ver, malo sería que habiendo perdido 3 partidos en toda la liga, perdiéramos 3 ahora en... Mis respetos, no creo que Canarias sea capaz de hacer algo aquí, vamos. Canarias está en un momento en el que están debutando chicas de 15 años. Claro, o sea... De 15, Están apostando por la cantera. Con no sé qué era, ¿no? Sí, es la apuesta. Si no me equivoco, Canarias... 8. Digo que si no me equivoco... Como esas no les tiene que pagar por normativa ya, pues que jueguen las niñas, ¿no? Que es muy difícil. Bueno, nos queda Araski allí, que a mí me da más miedo que un nublado. Miedo. Vamos a ser claros. Nos queda luego Leganés en casa. Leganés está en muy buena dinámica, es peor equipo que Casademont indiscutiblemente. De hecho, en Leganés, recuerdo además el partido, yo estuve ahí en Leganés y pasamos muy por encima de Leganés. O sea, venía aquí ahora Leganés, tampoco debería ser, junto con Canarias, esos 2 partidos no debería ser ninguno de los 2 complicado. Luego nos vamos a Ferrol. Ese probablemente sea más largo y tal. Leganés te puede plantar cara, Tiene mucho puede plantar cara. Tiene mucho a ver juego, cómo viene de la Copa también. Ha ganado equipos de arriba. Estudiantes y último contra el Sedis Basket, vamos, contra la SEU. Contra Cádiz. Contra Cádiz, la SEU. También hay
No sé si es Girona Buen Jairis calendario. o Valencia Jairis El el Girona último Jairis. partido. Girona Jairis creo que es, que ojo Sí. también ese partido. No, el último es un Ibaeta Girona. Pues Valencia Es el Jairis. antepenúltimo, sí. Valencia Jairis es el último, sí. Pero es que ojo que Jairis juega en la jornada 30, la última, Jairis Valencia, pero en la antepenúltima juega Jairis Girona. Joder. Pero es que Girona tiene también Ensino, que también es un equipo de los que le puede plantar cara a Girona. Tiene Valencia, tiene Jairis, luego tiene Estudiantes y tiene Ferrol. Es que, ojo, que no tiene, que tiene un calendario muy feo, ¿eh? Sí. Girona tiene un calendario muy feo. Así que los Astros han querido, bueno, los Astros también, es verdad, nosotros estamos primeros después de haber ido jugando contra todos los de arriba, pues ahora nos toca los de abajo o los de más abajo. Al final tienes que jugar contra todos, antes o después. Sí. Casademón ya ha pasado digamos, los puertos de categoría especial, pues ahora llegan puertos A ver, más es verdad, grandes. como comentas, Sara, que te quedan Ferrol, Levante y Estudiantes, que ojo que se juegan mucho, que se juegan entrar en playoff y son equipos que te pueden complicar la vida. Gran Canaria no te lo va a complicar, evidentemente, pero esos tres precisamente sí, están jugando mucho. Y saben que para ellos es hacer un temporadón, meterse en playoff o quedarse en puertas de su mejor temporada o casi una mejor temporada, en el caso de que ganes, por supuesto, si no se clasifican. Entonces van a venir a por todas. Aparte de que luego para los jugadores siempre es un escaparate jugar contra estos equipos. Sí. Bueno, yo esos tres partidos les temo bastante, además. Y que a final de temporada en cualquier deporte siempre hay resultados raros porque al final todos los equipos se juegan algo. Siempre se juegan algo. Claro, es que aquí el único que no se va a jugar nada a partir del próximo partido, yo creo que aquí ya es Gran Canaria. Todos los demás se pueden estar jugando o el descenso o el playoff, pero zona tranquila este año y poco. Sí, Gran Con la Canaria. zona baja, La zona baja está. la baja está todo comprimido. O sea, Ojo, tienes la Guernica, CEU, la SEU. Guernica, Juventud, con las temporadas que ha hecho y algunas jugadas que tienen, sorprende. O Araski, que están con 8 puntos. Estepona con 9. O sea, ojo que tienes ahí 5 equipos, 5 o 6. Metes ahí IDK también, que podría caer. Que se están jugando, están abajo del todo. O sea, supongo que bajarán 2, ¿no? Luego ya pasará lo que tenga que pasar. Bueno, Pues nada, fácil. A vosotros no sé, pero a mí me pasa que en la Liga Femenina no sé quiénes van abajo y en la ACB no sé quiénes van arriba. No sé qué cojones pasa. Ya están abajo, ¿no? Es un problema de cervicales. Hombre rico, hombre pobre. No, de cervicales. Como dice Alex García. Sí, sí. Sobre todo no te equivoques nunca, Víctor, y vayas a mirarlo al revés, que si no. No, que antes no sé si cortaba Alex, perdona, que no sé si te he cortado antes. No sé ni qué estaba diciendo. Hablando de esta frase que decía de Alex García, que he de aprovechar, porque cuando hablábamos del apagón, durante el apagón se cascaron un podcast en el programa leyendo comentarios de Twitter y la gente nos dijo que le respondimos diciéndoles que no nos quitaran el nicho de mercado y nos dijeron que les invitásemos. Si lo ve esto Alex o quien tenga que verlo, que les dé permiso, que sepan que están invitados. Quiere decir que cuando quieran pueden pasarse por aquí a hablar con nosotros. Venga, vamos a hacerlo en nuestra mano para que el próximo, si no es el próximo, el siguiente los tengamos. A ver. Tenemos, bueno, ya veremos, pero tenemos que hacer cositas. De momento, y antes de avanzar, vamos a leer el chat. Anda, Willy, que estabas por aquí antes diciendo, ¡y el chat, que no lees! Sí, vaya. Willy, lee el chat. No esperaba tener que leerlo yo, pero venga, va. Pues Ramón, venga, uno de los dos, lo tenéis a mano. Pues mira, había uno que nos preguntaba por aquí si sabíais algo no puedo decir el nombre porque no me acuerdo quién ha sido, del run de la llegada de la temporada que viene y Yana Martín en la Casa de Monzaragoza. Ojalá. No sé. A mí me ha llegado también rumores, pero, o sea, de gente que dice, pero...
Pero no sé hasta Suena. qué punto es, exacto, no sé hasta qué punto es un rumor de verdad o como si digo yo ahora mismo que va a venir aquí Efectivamente. Adriana Stewart, Al igual ¿vale? que suena Marta Suárez. Yo si Bueno, tengo que elegir, igual prefiero otras jugadoras que Yana Martín. también te digo. Pues yo entrené ahí ya no soy muy feliz. Digo, pese a que el Linkler soy más feliz, pero. bueno, pero es más realista. Perdón, Yo todo lo que sea. quiere ganar la liga y estar en Final Six, uno de los equipos que debe valorar es Casa de Mon. Sí, sí, desde luego. Hombre, a ver, y Yana tiene que dar el A quien no salto. debe valorar es Valencia, por ejemplo. Pero Casa de Mon, sí. Sí. Avenida. Es No. verdad que ahora mismo a lo mejor una base tampoco es lo que más puede necesitar. Pero qué necesidad tenemos de meternos en estos charcos. No me sabéis silenciar, coño. Yo todo lo que sea nacionalizar el equipo con gente de calidad, no por cumplir, Sí. me parece guay. Y si es con gente joven, pues mejor todavía, ¿no? Pero creo que convertirte de repente en un referente de jugadoras españolas que lo pueden hacer bien y dar ese salto a Euroliga y demás, yo creo que es una capa que el señor Artigas debería colocarse. Entonces, pues, además me gustaría verlo con una capa de... Pero yo creo que debe ser un poco también el papel de Casa de Mon. Es decir, Valencia, aunque sea en el cuarto, quinto o sexto presupuesto, siempre ha sido un poco la imagen de traer jugadoras de fuera que triunfaban. Spars Girona ahora es el underdog porque el año pasado pues les fue como les fue los últimos 2 años, pero están ahí. Y yo creo que Casa de Mon se erija como un equipo que apuesta por el talento nacional y que funciona, y el talento joven, como ha sido Puello, como ha dado resultado también Laia Flores, como Nerea. Yo creo que es una chapita que a Casa de Mon le queda bien. Y oye, si hay que apostar por jugadoras que obviamente ya sabemos la calidad que tienen, como es Illana y demás, pues aquí no tiene mal sitio. A mí, hombre, Illana, ahora ya hablando en serio, Illana es una pedazo de jugadora y ya no es lo que es, sino la proyección que tiene y además. Lo que va a ser, sí. Claro, y a Mariona, ¿cuántos años le quedan de jugar y más al nivel en el que está? Pero claro, Mariona tiene 33, ¿no? 32, 33, 33. 34 ha hecho, ¿no? Por unos 5 o 6 más le quedan, eso no. Claro, es que creo que es del Buen 92. nivel, ¿eh? Entonces, Bueno, a ver, claro, pero también es verdad que el momento del equipo y del club, por la apuesta que ha hecho por el femenino, es bastante tentador, para las jugadoras. Independientemente de asuntos económicos, que bueno, hay huecos para los equipos top, que son los que más dinero mueven, hay los huecos que hay para cada jugadora, ¿no? Entonces, estar en la cresta de la ola, como está ahora Casa de Mon, que no sabemos cómo acabará la temporada, pero pinta que va a acabar muy bien. Ostras, es muy tentador para las jugadoras, es que yo lo entiendo. A ver, yo me imagino que la comisión deportiva de Casa de Mon estarán hartos de recibir ofrecimientos de jugadoras. Porque es así, o sea, a qué jugadora no le gustaría jugar en Casa de Mon, en un pabellón que metes 9.000 personas en un playoff o un play-in de Euroliga pagando religiosamente todo. O sea, ¿a quién no le va a gustar? Pues claro, ahí se tiene que aprovechar Casa de Mon y te van a intentar tangar y meter jugadoras que luego no van a ser. Y ahí sí que tienen que ser muy conscientes de exactamente qué roles de jugadoras quieren para el año que viene y cuáles no interesan por mucho nombre que tenga, porque a lo mejor traes un nombre, una pedazo de jugadora que individualmente es muy buena, pero luego no te encaja en el equipo, ¿sabes? Ahí hay que andar con mucho ojo. Entonces yo lo de Iliana, a mí me gusta mucho, pero claro, no sé, era como encajaría, ¿sabes? Pues yo sí que la veo, no sé. Yo sí, Igual es no lo porque sé. es que yo tengo devoción por Illana, tengo que decirlo. Sí, a Pero, mí me gusta porque mucho, pero me gusta mucho su carácter y su mentalidad, la verdad. Es una jugadora que yo creo que estando en otro equipo, es verdad que yo creo que hay mucha gente que dice, una jugadora que te molesta, pero al igual que yo que sé, que lo hacía Vega muchas veces, ¿sabes? Sí, claro, pero yo si Juan en Salamanca, yo creo que es flopera, si la fichamos ya dejo de decírselo eso automáticamente. No sé.
Bueno, no sé, no sé si la veo o no la veo, desde luego sería un buen fichaje, Ahí que indiscutiblemente. Bestia de Rojo ha estado con la selección, pero ha estado yo, vamos, desde muy inferiores. Yo la he visto desde la sub-19 y seguro que antes también ha estado. Sí. Bestia de Rojo, seguro que ha estado. No, y que luego también que en Avenida el recorrido que tiene es el que ha visto ahora. Hombre, es un tema económico, no hablo Sí. del proyecto que puedan tener deportivo para la temporada que viene, pero me lo puedo imaginar. Entonces, si son jugadoras que tienen que intentar llegar a. Tiene que dar un paso, tiene que salir de ahí para progresar, ¿no? Es difícil progresar más de lo que lo ha hecho hasta ahora en una Avenida que aún siguiendo siendo un buen equipo, pues Sí. bueno, las Yo creo que limitaciones Yana son tiene las que que- jugar Euroliga. Para mí Sí. tiene que jugar Euroliga. Bueno, claro. Dar el salto. Yo creo que por todos estos motivos el club está ahí súper ocupado y por eso no nos ceden jugadoras para traerlas a las entrevistas, ¿no? Yo creo que vienen por ahí los tiros, ¿eh? Nos preguntaba Sarika que, hablando de nombres, ¿no? Que yo también os quiero preguntar, ¿a partir de qué momento vamos a empezar a hacer pagiplantillas de esas, tanto el masculino como el femenino? Podría Ya, preguntar. desde ya. ¿Ya se puede? Podemos empezar hoy, ¿eh? Ya se puede. Ya han empezado las renovaciones, pues ya se puede. Venga, Nos va, preguntaba ya por la hermana de Golden Dick de Chelsea, que está jugando, bueno, es junior, está jugando la Supercopa, el torneo este que han montado entre la Federación de Aragón y de La Rioja, me parece que Sí. juegan ahí juntos. Pues están ahí, que yo las narré en la final de la Copa Aragón, de Ibercaja o no sé qué, que jugaron contra el Cuarte, por cierto. Así que eso ahí está, jugando. Bueno, que las pagiplantillas, yo siempre digo que con los chicos las podemos hacer, pero con las chicas no nos da tiempo, porque en cuanto... claro, que es que es lo bueno que tiene, que de repente un día así de febrero, pues te dicen Merrin se queda, y ahora pues Boris se queda, y mañana vendrá y te dirán, Nadia se queda, y tal, se queda. Y aún no has terminado, que además es como se deben hacer las cosas, que es que este tipo de previsiones, que además el club las sabe, pues no está mal, ¿no? Que las vaya lanzando, y además así, pues para tranquilidad para todos. Pero luego te queda un verano muy largo, ¿eh? ¿El qué? Aprovecho. Renovación Nadia ya, pero ya tardan en anunciarla. Decía el otro día, decía la IA que le hizo una consulta a Ramón, que la próxima renovación debería haber sido, o debería ser la de Carlos Cantero, si recuerdas. Y además muy bien argumentado. Mi duda es, ¿Carlos tiene para la siguiente temporada? Creo que la siguiente temporada, ¿no? No sé. A ver, si nos seguimos a las declaraciones que hace, pinta que por lo menos él sí que tiene intención de seguir, ¿no? Porque él habla en primera persona y se incluye en el grupo de cara a la próxima temporada, ¿no? Otra cosa será el acuerdo que alcancen, ¿no? Pero bueno. Yo creo, y parafraseando a Gemini, a la IA que usé, las jugadoras que están renovando renuevan porque saben que una de las piezas del año que viene es Carlos. Me parece que hay que anunciarlo. Bueno. Y después de Carlos venía Puello, me parece que dijera. Que me dijo. Esa la veo un poco. Bueno. Pero que vuelvo a lo mismo. ¿Puello quiere ganar algo en España o en Europa? Pues es que uno de los equipos. Bueno, Fievic también quería. Claro, ¿y qué pasó? No, pero es que, claro, o sea, ¿y por qué se fue Fievic a Valencia? Porque en aquel momento Zaragoza no era una opción para alguien que quisiera ganar, pero ganar de verdad. O sea, no llegar a una Copa de la Reina y ganar por sorpresa, no, o sea, de ser favorita y de ir a ganar, o sea, como esta Supercopa última, como ahora mismo somos primeras, como ahora mismo estamos en Final Sal y como en Final Six, como el momento dulce que estamos viendo. Si alguien hoy quiere ganar un título, lo más probable es que se fije en Girona o en Casa de Monzaragoza. Hoy. Joder, es que ya no es ganar o no ganar, es que en Valencia, para una jugadora como Fievic, bueno, anillo de oro, ¿no? La NBA, si no me equivoco, pues, en fin,
Y luego para Frustrante jugadoras, también, ¿eh? los jugadores, los chicos están muy acostumbrados y si queréis os doy la última palabra ya por decir un poquito más y hacer una última valoración y ya lo dejamos, que si no se nos va un poco el tiempo. Pero que los jugadores están muy acostumbrados a jugar en pabellones llenos, pero todos hemos ido a pabellones. Es verdad que el otro día el pabellón contra Girona estaba bien, pero no estaba lleno y tampoco es el principio en 8.000 personas, ni mucho menos, pero el de Girona el otro día estábamos 500 personas, de las cuales 490 hemos Zaragoza. Y entonces hay muchas jugadoras que a la hora de jugar pues priman a lo mejor el jugar delante de 5.000, 6.000, 8.000 personas un día cualquiera que jugar delante de 800. Ese ambiente también para ellas, para quienes no están acostumbradas a jugar en un pabellón de esto, pues es un ambiente que gratifica mucho. Venga, últimas palabras y valoraciones de todos vosotros y vosotras. Aldara, ¿qué? Jugadora a la que te gustaría ver de rojo que no sea Illana. Yo es que me quedaba todas, la verdad. Bueno, Una. sí. Una. Yo Una qué que no sé. tenga contrato ya, que no sepamos, vamos. Me lo tendría que pensar bien, ¿eh? Venga, Alex, tú, mientras se lo piensa, Aldara. Marta Bueno, Suárez. sí. ¿Cómo? Marta Suárez. Marta Suárez. Sí. Sí, me gusta ese nombre, ¿eh? Por Es aquí, que yo no la tengo muy vista, Marta Suárez, yo tampoco. la pues es verdad. el futuro del baloncesto. Ahí Ya. te lo dejo. Aldara. Alex tiene buen ojo. Chicos, por aquí Víctor, Ramón, Willy, ¿queréis decir algo más? Si no, pasamos el vídeo de Luis, de las chicas, ¿eh? Vamos al vídeo. Venga, vamos al vídeo y ya después. Adentro vídeo. El Casamón Zaragoza salió de Girona con una victoria de las que no solo mejora la clasificación, también cambia la manera en la que se mira al equipo. Ganó 78-81 en Girona, se quedó en la Verat y se puso líder en solitario de la Liga Femenina con un 21-3. El desenlace fue extraordinario. Tras un apagón que detuvo el partido en un momento de máxima tensión, Girona empató a 78 y Nadia Fingal clavó un triple a falta de 4 segundos para decidirlo todo. Pero reducir la noche a ese tiro sería injusto para el partido que hizo Zaragoza durante muchos minutos. El equipo de cantero mandó desde el principio, respondió al primer arreón local con personalidad y fue construyendo una ventaja seria. 18-26 al final del primer cuarto, 38-47 al descanso y 55-68 al cierre del tercero. No fue una victoria sacada de la nada, sino una actuación muy completa en una de las pistas más exigentes de la liga. Ahí estuvo lo mejor del Casademón, no dependió de una sola jugadora. Elena Puello firmó un partido enorme en energía y lectura. Marion Artí dirigió con 11 asistencias. Borazkova y Güelle sumaron puntos importantes y Fingal apareció cuando el partido pedía una mano firme. Ese reparto de responsabilidades es probablemente lo más valioso que tiene este equipo. No necesita una estrella salvadora para sostenerse, porque funciona como un bloque reconocible y maduro. También conviene decirlo incómodo. El último cuarto fue malo. Zaragoza dejó escapar una renta muy amplia y permitió que Girona entrara de nuevo en un partido que parecía controlado. Si este equipo quiere mandar hasta el final, tendrá que cerrar mejor este tipo de noches. Aún así, la sensación general es clarísima. Esto es un equipo serio, ambicioso y preparado para competir por todo. Lidera la Liga, viene de meterse en la Final 6 de la Euroliga y ha ganado en casa a un rival directo. El Casademón femenino ya no está pidiendo sitio, lo está ocupando. Pues muy bien, Luis. El Casademón Zaragoza me gusta mucho y me quedo con eso. Ya no está pidiendo sitio, lo está ocupando, efectivamente. Bueno, lo está ocupando, ya es suyo. Ese sitio ya es suyo, ya estamos comiendo en la mesa de los mayores y de aquí no nos saca nadie. Y momento ahora para hablar de nuestros equipos de Segunda Federación, que, bueno, como decíamos al principio del programa, una de cal y una de arena. La de cal para CBZ, la de arena, o al revés, nunca, sí. ¿Qué es lo bueno, o en la cal o en la arena? No lo sé. Yo nunca lo sabía tampoco. La victoria de Peñas Huesca, la derrota de CBZ, muy dura, especialmente la derrota de CBZ. Vamos a empezar con la alegría del Peñas Huesca, si os parece. Peñas Huesca que ganó a Gandía, un rival
de los que podemos decir que es un rival directo porque es el cuarto clasificado de la competición, de la liga. Huesca, que es sexto, entre medio de ellos el Spanish Basket Academy, que pues está empatado además con Huesca. Y bueno, pues ahí estarán esos dos equipos, esos tres equipos van a estar a buen seguro disputando esos playoffs. En concreto, entrando ya en el partido del Palacio de los Deportes pasado, 77-73, buen partido en líneas generales para los de Huesca, especialmente, bueno, buen partido bastante coral para todos ellos y bueno, a destacar, si acaso, pues una buena valoración por parte de Guillem Vázquez, que estuvo muy bien, no demasiado anotador, pero sí que con una buena valoración de 16 puntos, ¿no? ¿Qué os pareció? ¿Visteis el partido? Resultado ajustado, pero bueno, buen partido. Sí, yo creo que era importante reencontrarse con la victoria. Llevaban tres seguidas y además en el Palacio, y creo que rondaron los 1.300 en el Palacio, que también era una cosa que querían, reencontrarse con la afición, y eso por ese lado es importante, saliendo con el parcial que salieron de 10-0, demostrando que querían ganar. Y no sé si ya sabiendo la mala noticia del Peñas, que no sé si la querías decir después o ahora, pero no, que esa lesión ya de otra lesión de larga duración de otro de los jugadores importantes de este Peñas de este año, como es Ismael Corraliza, que ya se pierde la temporada. Además, otro jugador nacional también, que no sé hasta qué punto eso afecta en la planificación. Pero bueno, saliendo a por todas desde el inicio, que es algo que en las últimas jornadas pues no nos estaba mostrando el conjunto alto aragonés, con lo cual contentos de que puedan mantenerse en esa lucha de la zona casi noble de la tabla. Corraliza, que se suma a Rubín de Celis, que bueno, parece que avanza por las imágenes que hemos ido viendo y por lo que sabemos de él, va avanzando y empieza a hacer, bueno, ya está haciendo bicicleta, ya anda allí, va apoyando bien y demás, pero que todavía le va a costar y que bueno, esta temporada la tiene perdida, desde luego Corraliza, y más en el momento en el que se lesiona ahora, pues tampoco tiene, o sea, ya un jugador perdido ya no tanto para la liga, que es importante, pero bueno, teniendo en cuenta que el objetivo del Peñas es jugar playoff, ostras, también es un jugador vital. Se le ha complicado mucho la vida al Peñas Huesca este año. Sí. Bueno, veremos a ver cómo afrontan la próxima jornada contra Getafe. Pueden escribir un libro los de Peñas este año, madre mía. Es todo. Yo creo que tú te imaginas cosas que le pueden pasar a un equipo y hay cosas que no te salen. Hay cosas que no, o sea, de repente el presidente lo deja, el americano africano que está en Estados Unidos que no puede salir porque está esperando un hijo y no le dan la green card porque si no se la dan si sale del país. Es todo tan rebuscado. Que parece, tus dos jugadores, tu base titular se te lesiona a primera de temporada, el otro pivot que te llega tampoco se adapta y se acaba yendo, ahora otra lesión, entre tanto juegas con los juniors. Y el base americano, el base americano que tuvieron que también se lesiona y se va. Y aún así, sextos. Sí. Exacto, sextos, 12 puntos y a 2 del tercero. Quiere decir que es sorprendente. Muy apretado. De todos los reveses que están sufriendo, pues los tienes ahí arriba. Y si a todo esto le pones un lazo ya con el tema del Peñas Center, que mucho poco, pero algo afecta. No, seguro que afecta. Porque al final habrá entrenamientos que a buen seguro pues tendrán que hacer o tendrían que hacer en el Peñas Center porque estoy ocupado, tal, no sé qué, que al final ya no sabes si tienes que ir, si no tienes que ir, si vas a entrenar, si no. Todas estas cosas al final ves la tensión en el club. Es que todo. Bueno, y que lo que lees, en ese caso lees impagos y dices, hostia, a ver si me van a dejar de pagar a mí. Claro, eso es. Claro. Es una tensión que para la plantilla, desde luego, si suma, no es positivo lo que suma. Así que con todo, bueno, vamos a darle
aplaudir el merecido aplauso que requiere porque lo del Peñas este año está siendo supervivencia pura y dura. Sí. Y CBZ que cae de nuevo en la prórroga otra vez. Y van no sé cuántas veces ya. Eso es le voy a preguntar a David, para el número de David, el próximo partido, o sea, para el próximo programa que nos haga un especial. No haga sangre. No haga sangre, da el número y ya está, no es necesario. Otra perdida. Al final esto también son cosas mentales, ¿eh? Cuando tú has perdido alguna prórroga antes, tú vas a otra prórroga y tu cabeza muchas veces está en que, hostia, es que normalmente las prórrogas no se nos dan bien y te bloqueas y muchas veces son temas de estos mentales, pero vamos, es que es una pena, por no decir una palabra más sonante, muy, muy grande. Sí. Sí, No sé. un partido un poco extraño porque, bueno, primero no estuvo Alvarado, tiene ahí una sanción creo que de 4 partidos por un problema con los árbitros. Por lo tanto, un problema con los árbitros. Sí, bueno. Personal, un problema personal. No, algo les debió decir. No sé, lo que no sé es qué les dijo, pero algo les debió decir. Creo que la sanción va para 4 partidos, lo cual lo va a pagar bastante caro CBZ, porque Alvarado es un jugador muy importante en la plantilla. Es verdad que tienes a Daniel Arjol, que bueno, es un buen base también, pero claro, por ejemplo, el otro día, después de 36 minutos jugando, que son muchos con la prórroga, pues te metió un punto. No estuvo muy afortunado Arjol. Bueno, evidentemente es una baja seria. Y luego, claro, es que tuviste otros jugadores que en otros momentos han sido determinantes, como Yessin Coló, que también se cargó enseguida de faltas. Fue un partido rarísimo, ¿no? A pesar de todo, o sea, tienes un Zhao que te mete 30 puntos, Juanpe 14, Batel 13, Daniel Muñoz 9, o sea, quiero decir que el partido, Adrián Aragonés 9, que tenían jugadores que estaban aportando, pero claro, entre que estaban pocos y que pasaban cositas raras, pues bueno, ahí nos quedamos. Sí. Y encima Knowles te casca un 17 de valoración. La suerte que han tenido, si se le puede llamar suerte, es que el Sol Gironès Basket palmó también. No sé si habéis visto el clip de la canasta en la prórroga. Que se la meten en propia, en un rebote se la meten en propia. Y palman contra Castellón en la prórroga. Castellón, que es segundo clasificado ahora, y palman de 2, o sea, por esa canasta. Así que esa suerte que han tenido, porque si hubiera ganado Sol Gironès, CBZ se metía en la 10ª posición. Ahora mismo están empatados. Y Getafe, que está octavo, una victoria por encima de CBZ, pierde contra Mataró, que está en promoción. Sí, es que empiezan a apretar los de abajo también. Sí. A ver si Bisbal pierde este finde. Estaría bien que juega aquí. Benicarló, que lleva 6 derrotas seguidas, pero Giria, que lleva 4 victorias seguidas. Es que por aquí, cuidado que se va a apretar la cosa. Es verdad que no... Sí, perdona. No, que ha hecho una brecha. Está el séptimo con 12 victorias y el octavo, que es Getafe, está con 9. Bueno, está claro que CBZ ha perdido el tren de engancharse a playoff. Bueno, a ver, entran 8, por eso. Sí, pero pues, ojo, Getafe juega con Huesca este fin de semana. Sí, o sea que a pesar de todo entran 8 y estás el 9º, ¿no? A un punto de Getafe. Sí. Pero yo creo que la dinámica no está siendo ahora muy buena. No tuvieron ahí un arranque, estuvieron cerca. Luego lo que decías tú, Ramón, que cuando te bloqueas en las prórrogas y las vas perdiendo, joder. Sí. No sé. Tampoco jugaste contra un super equipo, quiere decir que Salou. No, coño, los últimos. Los últimos. O sea, claro, no sé, yo de todos modos creo que las expectativas de CBZ estaban muy altas para lo que realmente es un proyecto que acaba de llegar a la segunda fe. Sí. O sea, el estar a estas alturas 9º
a 2 partidos del 12º, chico, pues yo creo que como primera temporada. Sí. Oh, sí, sí. Tener tranquilidad mirando hacia abajo, eso para mí era Claro. primordial. Y a ver, Sí. yo igual, o sea, yo realmente no sé si estas expectativas de las que se hablaban eran un poco más de puertas hacia afuera, por el hecho de intentar pues, que la gente se ilusionase, pues que volvía a CBZ, había una categoría, y a lo mejor de puertas para adentro eran un poco más realistas, porque al final no dejan de ser unos recién ascendidos. Pero yo estoy con Ramón, o sea, yo pienso que la primera temporada hay que asentarse un poquito en la categoría, conocerla bien y a partir de ahí ir creciendo. O sea, hay que andar antes de correr. Y además que también han tenido problemas, o sea, los americanos que no han Es que también. funcionado, el entrenador Claro. pues, que ha tenido el problema que ha tenido y se ha ido, que o sea, lo han echado o lo que sea, pero que... Ahí el club reacciona bien. Se Sí, quita a dos jugadores que prácticamente no aportaban, sinceramente, no Nada. aportaban nada. Nada. Y traen a un Yassin Kolo que, joder, pues es un tío que puede ser dominante en esta liga. Y es verdad que el equipo se queda muy compensado, porque es verdad que quizás faltaría un poco más de carácter defensivo, ¿no? Eso sí que lo veo clarísimo, que defensivamente, claro, pues es que un Salou te meta, ¿cuántos fueron al final? 98 puntos, madre mía. Si es que no quiero ni mirar el resto de partidos que ha jugado Salou, porque dudo que haya pasado de los 80, vamos. Entonces, claro, es un poco duro, ¿no? El 14 de la prórroga está ya en su anotación normal. Bueno, sí, es verdad. Claro, Pero bueno, es que son 5 minutos más. Metió 14 puntos en la prórroga. O sea, nos han metido lo mismo que a cualquier otro equipo, pues 70 y tantos, 80 puntos. Sí, el problema también es que fuimos a jugar a Salou con 9 jugadores. bueno, se nota, evidentemente la plantilla no es muy larga. También es cierto que no creo que el resto de equipos tengan jugadores, pues, quiero decir, Salou tiene 2 jugadores ahí que veo que jugaron, 3 jugadores que juegan 6 minutos. Bueno, la aportación es mínima, ¿no? Bueno, Al final, si tú tienes 9, 10 jugadores que juegan sus minutos, Sí. yo creo que es suficiente, ¿no? Juegas una única competición, bueno. Pero bueno, sí, al final estás donde estás. Yo sí que creo que, también os digo una cosa, si por lo que fuera se mete en playoff, yo creo que ha demostrado que es capaz de ganarle a cualquier equipo de los de la sí, liga, sí. porque Castellón se han ya visto se partidos han muy, ganado. muy cercanos. Yo creo que se va a quedar en las puertas. Ojalá entre en playoff. Me gustaría que entrara a playoff, coño, pues primero porque mi equipo. Me gustaría, ¿no? Que entrara en playoff de BZ. Pero creo que se va a quedar en las puertas. Creo que tampoco le va a venir mal quedarse en las puertas. Que al final el objetivo no le va a venir mal. Quiero decir, que el objetivo de entrar en playoff, sea como sea y demás, quizás es demasiado alto para un equipo recién ascendido. Vamos a ser también sensatos. Vamos a ir poniendo un poco aquí filosofía de Carlos Cantero, ¿no? No vamos a correr tanto, ¿no? A ver si nos vamos a llevar el premio de jugar la Euroliga demasiado pronto y luego, bueno, pues es verdad que esa filosofía también me gusta. Acabas de llegar, conoce la liga, objetivo, no sufras y a partir de ahí prepara una buena plantilla para el año siguiente, pelear por objetivos mayores, ¿no? Pero bueno, oye, si entre tanto te metes en playoff, pues mira eso que te has llevado. Pero creo que objetivo ahora mismo de CBZ, sobradamente, creo que ningún abonado de CBZ podríamos reprochar absolutamente nada. No, En absoluto. no, lo que pasa es que es verdad con poquita suerte que se hubiera tenido, es que estarías ahí con Peñas, bueno. Pues es que tendríamos ahora mismo, a poca suerte que hubiéramos tenido, tranquilamente, en vez de 8 victorias, podríamos tener 11. Sí. Para estar octavo. Sin ningún problema, ¿eh? A poca suerte, digo, pues ahora por ejemplo este último, en Getafe que perdimos de 1, en otra prórroga tal, aquí en casa que hemos perdido a uno también pelado, a poca suerte que hubiéramos sacado de esos 3-4 partidos tranquilamente para ir a octavos, para estar en playoff. Sí, objetivo que no era, o sea, si lo miramos realista, no era tampoco nada descabellado. No. Pero bueno, esto es la segunda vez. Cualquiera te puede ganar y le puedes ganar a cualquiera. Así es esta liga.
Así esta liga, y si os parece, antes de pasar a hacer el análisis de tercera FEP, y ya que estamos casi pasados del programa, pasamos con números de David, con el vídeo que tenemos de David, y hacemos el análisis muy rápido a la vuelta de la tercera FEP, ¿vale? Muy buenas noches, queridos amigos de Desde 675. Bueno, como cada semana vengo a contaros un poquito los números más curiosos que nos han dejado nuestros equipos aragoneses de baloncesto este fin de semana, en el que, bueno, pues que disfrutamos del puente aquí en Zaragoza, ¿no? Tengo que empezar con lo que tengo que empezar, con Casa de Monzaragoza femenino. Y es que el equipo de Carlos Cantero, y lo digo cada semana, ¿no? Es el equipo, y no creo que sea ahora el equipo referente del baloncesto aragonés, es que es el equipo referente de Aragón, contando fútbol sala, balonmano, todos los deportes, siendo ese equipo que espero que esté marcado para marcar una época, porque desde luego los mimbres los tiene, ¿no? Y es que el fin de semana, bueno, mejor dicho, el viernes, las chicas de Carlos Cantero hicieron una más y consiguieron ganar en casa del segundo clasificado, en casa de Girona, con lo difícil que era. Hay que tener en cuenta que Casa de Monzaragoza le ha ganado los 2 partidos a Girona. Se le ganó en el Príncipe Felipe, en el que, si no me equivoco, fue la primera derrota de las catalanas, y se la ha ganado allí. Por lo tanto, ahora sí que está en la mano del equipo de Carlos Cantero, de Casa de Monzaragoza, de conseguir lo que sería la primera clasificación de un equipo aragonés en la máxima categoría de baloncesto, tanto masculino como femenino. Nunca un equipo aragonés ha quedado primero en liga regular, que será que luego llega el playoff y hay que ganarlo, pero será la primera vez, y Casa de Monzaragoza lo tiene en su mano, y yo estoy convencido de que el equipo rojillo lo va a conseguir. Falta un poco para los 200 partidos del equipo en liga femenina, y es que desde su creación ya Casa de Monzaragoza suma 190 partidos, un número redondo. De los 190 ha ganado 118, o sea, lo que supone, ganar muchísimo. Solo ha empatado un partido. Para las dudas, el único partido que se ha empatado fue en un playoff frente a Cádiz Laseo, cuando se pueden empates, porque es la típica eliminatoria en que se cuentan los puntos de ida y vuelta, y 71 derrotas. Yo creo que son datos fascinantes, pero aún voy más. Casa de Monzaragoza en partidos naturales ha disputado esta temporada 42 partidos. Ha ganado 33, solo ha perdido 9. Seguramente es muy probable que Casa de Monzaragoza alcance el récord de victorias por partido. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, la temporada pasada se ganó un partido más, 34, pero en 56 partidos, es decir, en 14 partidos más. Ganando uno, ya Casa de Monzaragoza igualará las victorias de la temporada pasada, y tiene el tope histórico, lo tiene la temporada 2023-2024, cuando en 55 partidos ganó 37. Por lo tanto, está a 4 victorias de igualar la temporada con más victorias en todas las competiciones. Hablo siempre de su historia, y yo estoy convencido de que lo va a conseguir. De hecho, yo creo que en los 4 próximos partidos serán con 4 derrotas, y ojalá con algún título, ¿no?, de Casa de Monzaragoza. Vamos con los chicos no pudieron ganar. Es verdad que no estuve la semana pasada, por lo tanto no pudimos hablarlo. Se incorporó Joan Plaza, nuevo técnico para Liga CB, Casa de Monzaragoza, en el que pues no pudo ganar. Cayó en la pista de Andorra, y el dato de este partido es que Casa de Monzaragoza anotó 111 puntos, y es la primera vez, porque he visitado todos los partidos en que Casa de Monzaragoza masculino ha sumado 111 puntos o más, y es la primera vez que, sumando esa cantidad de puntos, Casa de Mon pierde. Otra racha negativa de un equipo que ahora sí tiene a Burgos y Andorra ya rozando los talones, y cuidado que la salvación empieza a peligrar, ¿no? Y por último acabo como siempre con tercera FEP, y tengo que dar una mala noticia. Tengo que hablar de Alfindén. No sé exactamente si es matemático su descenso, pero es prácticamente virtual, ya que ahora mismo Alfindén pues tiene 2 victorias en 21 partidos, está a 5 victorias o a 5 partidos de la salvación, que es justo lo que queda de temporada regular en tercera FEP. Por lo tanto, en la semana que viene será matemático, y tendremos que despedirnos de uno de los equipos que más tiempo ha estado en tercera FEP de la historia aragonesa en esa competición, antiguamente Liga EVA, y es desde luego de los 4 que hay, juntándolos con Cuarte, que lleva 3 temporadas, o Barbastro y La Muela, que era su primera temporada, es el equipo que más tiempo lleva en esta categoría, y que, a no ser que las oficinas digan lo contrario, pues perderá la categoría la semana que viene. Sí, repito que no lo sé exactamente, si no lo ha perdido ya. Eso es todo, amigos. Un abrazo a todos. Pues sí, lo decíamos al principio, mala racha lo de Alfindén, que es que lleva 10 derrotas consecutivas, poco ya tiene que hacer en la categoría. Y próximo partido de Alfindén contra Sant Cugat, ahí se la va a jugar todo. Sant Cugat 10º clasificado. Si gana todavía tendrá una mínima esperanza, si pierde estará descendido ya, matemáticamente. A ver, no es mala dinámica, es mala temporada. Son 19 derrotas en total. Entonces,
Contra Sant Cugat en la ida, yo recuerdo haber visto el partido, si no me equivoco fue ese, y la tuvieron ahí y se les escapó de las manos. Pero es que, bueno, pues esta temporada no sé si es por el grupo que les ha tocado o por la confección del equipo, porque en realidad nombres tienen, pero no ha salido obviamente ni como esperaban ni como lo mínimo para poder estar aquí. Esperemos que el bajón sea corto. Si pueden volver a subir, pues ojalá podamos tener más equipos aragoneses en la categoría, pero por lo pronto pues poco les queda. Yo creo que más esperar a que termine la temporada que otra cosa. Cuando ganas 2 partidos de 21 jugadores, pues que no puedes hacer mucho más, claro. Es que ahora tendrías que ganar los 5 que te quedan. O sea, lo que no has hecho en toda la temporada. Claro, son los 5 y esperar a que los que tienes arriba eso es. Fallen. Claro. Eso es. En cambio, por otro lado... Eso es. Lo olvidé. Esta es el Barbastro, macho. Octavo clasificado con, bueno, sorpresa, para mí desde luego sorpresa, próximo partido de Barbastro, Mataró, que es penúltimo clasificado, jugando en casa Barbastro y jugando contra Mataró. La verdad es que además la suerte ha querido que Ibiza, que es el que tiene justo por encima de Barbastro, vaya a jugar partido contra Mollerusa, que es el rival imbatible de la clasificación. Así que a priori, si todo sale como debería salir según las cuentas del papel, Barbastro incluso se puede poner de momento séptimo en la categoría. Ni tan mal, ni tan mal para el temporadón. Vaya temporadón, sí, espectacular. Es que ganan de 13 a Igualada, que iba a cuarto. Y ahora es quinto, pero es que iba a cuarto. O sea, no, desde luego es temporadón y es para también invitarlos aquí. Voy a ser la persona que invita a la gente y luego ya vosotros, pues... El invitador, eres el invitador. Ciertamente, antes de que acabe la temporada, uno de los programas que queríamos hacer era precisamente un especial de tercera FEP. Igual fue el momento para plantear también, pues eso, tener invitados de cada uno de los 4 equipos. Sí, pues trabajaremos en ello. Trabajaremos en ello, sí. O sea, quiero decir que no ha dicho nada que en algún momento, o sea, que no ha sido una ocurrencia de Ramón, lo teníamos ahí en la cabeza todos, ¿verdad? Sí. Que podría haber sido una ocurrencia, tranquilamente. No vamos a engañar. Por otro lado, Cuarte, que suma otra nueva victoria y además Cuarte que vuelve a tener a la próxima jornada un partido relativamente, estoy seguro de que JC habrá hecho ya el scouting oportuno contra el Andrax, que es penúltimo clasificado, a priori también un partido al que JC le habrá puesto ya las alertas para que ese partido no se le escape, teniendo en cuenta que además juegan en casa. Y el domingo a las 12, pues alguien quiere ir, está cambiada la fecha normal de juego de Cuarte. Entonces, el domingo a las 12 y que le puede poner también a Cuarte pues en una situación ya incluso octavo o noveno, o sea que bueno, también una situación bastante halagüeña para como pintaban las cosas a principio o como pintaban las cosas hace unos cuantos partidos. La temporada de Cuarte ha sido un poco como una montaña rusa también. Sí. Otra para escribir un libro. También. 4 derrotas o 5 consecutivas, pero tampoco 4 o 5 victorias consecutivas. Ahora sumo 2, pero de repente pierdo de 30. Sí. Como por decir una cosa del partido del Cuarte y por si en algún momento tenéis posibilidad o disponibilidad o ganas de ir a ver un partido de tercera FEPA Cuarte, uno de los 2 nuevos jugadores, Rodrigo Díaz del Valle, que siempre que estoy a punto de decir Rodrigo Díaz de Vivar, porque además ha venido porque parecía que estaba muerto, 37 minutos, 15 asistencias. Repartió el bueno de Rodrigo. Y es una de las caras visibles de esta recuperación del Cuarte y vale la pena verlo, porque además es un tío que cuando hay algún intento de tangana va allí a separar,
le da la mano todo el rato a los rivales cuando se caen, si pasa algo en el suelo, es el primero que acude, o sea que vale la pena ir a verlo con niños, si tenéis, para que vean un poco también valores en estas categorías, que no siempre hay en estas categorías. No siempre hay, que no siempre hay. Y por otro lado, por terminar ya, la Muela, que se queda 12avo en la clasificación después de haber perdido en su último partido, vamos, contra el Andrax 78-72. Próximo partido de la Muela también contra el Prat. Complicado el partido porque a ver, el partido que tenía que ganar era el de Andrés, porque además es que hubiera dejado a Andrés muy tocado ya para la salvación. Sí. O sea, Sí. la Muela no estaría salvado automáticamente, pero ya prácticamente eliminado a su rival. Sí, porque hubiera sido un 7-3, así es un 6-4. Claro. Yo creo el problema del partido con Andrax, sin haberlo visto, porque no lo vi, pero creo que en parte debe ser por el desplazamiento. Viajaron en el día y jugaban a las 12. En el día, O sea, viajaron. En el partido de cuarto estaba Carlos Bastida, viéndolo. Joder. Me dijo, aprovecho que hoy tengo libre porque mañana nos vamos para allá. O sea que, pues eso es una soba importante. Sí, a ver, es que al final depende ya los presupuestos que manejan los clubes. Es que, claro. Hacer una noche pues para un club es mucha pasta. Es un dineral. Entonces, es un dineral. Claro, también os digo, evitas que si vas el día anterior los jugadores salgan de juerga por Mallorca, ¿sabes? La noche anterior. Que puede salir mal, ¿no? Que puede salir mal si vas el día de antes. Claro. Además de decirle, mira, nos quedamos un día más, pero por favor, dale el callo. Pues el resultado hubiera sido el mismo, Víctor, derrota. Sí. Sí, y bueno, así por lo menos te garantizas que se acaba vomitando por la banda, ¿eh? Y yo sé de unos que les dejaban salir si ganaban. O sea, si ganaban en Andrés, les dejaban salir esa noche. A mí me parece lo mínimo que se puede hacer después de que vas hasta ahí. Claro. Ganar, lo que te tenía que pagar el equipo hasta las copas. Bueno, chicos, hora 41 minutos. Yo creo que para irse a dormir todo el mundo ya. Hemos cumplido sobradamente. Así que ya está. Los próximos partidos nos darán el contenido que merezcamos nosotros y ellos. Y nosotros haremos lo que podamos con esos resultados. Por lo menos lo pasaremos bien y trataremos de que todo el mundo se lo pase bien, escuchando nuestras cositas. Chicos, buenas noches a los que estamos aquí y a todos los de casa. Así que el próximo martes más, no sé si mejor, pero más seguro. Chao. Adiós. Adiós.